Cuento número 1. El eco que no se escuchaba. Había una vez un eco que vivía en las montañas, rodeado de vastos valles y profundos cañones. Desde su nacimiento, el eco había estado destinado a hacer ruido, a repetir las palabras de aquellos que se aventuraban en su territorio. Sin embargo, había algo extraño en este eco. Aunque sus esfuerzos eran inquebrantables, no lograba ser escuchado. Durante años intentó una y otra vez gritar lo más fuerte que podía, pero sus sonidos se desvanecían en el aire, como si nunca hubieran existido. Los viajeros que pasaban por el valle escuchaban todo tipo de ruidos: los gritos de las aves, el murmullo del viento, el crujir de las ramas bajo el peso de los animales, pero no el eco. Y el eco, aunque intentaba desesperadamente hacer su trabajo, no lograba reflejar ni una sola palabra. Al principio, el eco pensó que tal vez lo estaba haciendo mal, que quizás su voz no era lo suficientemente fuerte o que la montaña no era el lugar adecuado. Probó gritar más alto, con más furia, con más fuerza. Pero no importaba cuántas veces repitiera su grito, el eco nunca respondía como se esperaba. Los viajeros caminaban por el valle sin notar su presencia, y el eco se sentía más y más invisible, como si no tuviera razón de ser. Con el paso del tiempo, el eco empezó a sentirse triste. ¿De qué servía ser un eco si no podía reflejar las voces de los demás? Su existencia parecía vacía, sin propósito. Se dio cuenta de que, a diferencia de otros ecos en lugares lejanos, el suyo no tenía la capacidad de resonar como un grito de montaña, ni de ser una guía para los viajeros perdidos. Nadie lo escuchaba, nadie lo necesitaba. En su soledad, el eco se sentó junto a un arroyo y, por primera vez, se permitió hacer una pregunta que nunca antes se había atrevido a pensar. ¿Cuál era el verdadero propósito de su existencia? Mientras meditaba, comenzó a notar algo peculiar. Aunque no podía hacer que los viajeros lo escucharan a través de sus gritos, sí podía oír claramente sus susurros, sus conversaciones y sus pensamientos. El eco, que antes solo se limitaba a replicar los gritos de quienes lo llamaban, comenzó a darse cuenta de que podía hacer algo más. Podía reflejar no solo los ruidos fuertes y desesperados, sino las voces suaves y las palabras de aquellos que realmente necesitaban ser escuchados. Así, un día, mientras una niña solitaria paseaba por el valle, el eco decidió intentarlo de nuevo. Esta vez, no gritó, ni intentó hacer el mismo ruido de siempre. En lugar de eso, cuando la niña susurró algo al viento, el eco la escuchó y la reflejó con suavidad. La niña, sorprendida por la respuesta, miró alrededor, preguntándose si había alguien cerca. El eco le respondió de nuevo, esta vez con palabras de consuelo, repitiendo lo que la niña había dicho, como si alguien estuviera allí para ella. «No estás sola», dijo el eco, con voz suave. La niña, al oír esas palabras, se sintió reconfortada. Sabía que no había otra persona, pero el eco le había dado el consuelo que necesitaba. Y por primera vez, el eco entendió que su propósito no era hacer ruido ni ser escuchado de manera ruidosa. Su verdadero propósito era el de reflejar las palabras de aquellos que más lo necesitaban, en el momento en que más lo requerían. El eco ya no intentaba gritar, ya no luchaba contra el viento, simplemente escuchaba y respondía de manera sabia, reflejando la voz de aquellos que buscaban respuestas, aunque fueran las más pequeñas. Desde ese día, el eco dejó de sentirse triste y frustrado. Sabía que su papel no era destacar, ni ser el más fuerte o el más ruidoso. Había encontrado su verdadero propósito, ser un reflejo de lo que los demás necesitaban escuchar. Ya no importaba cuán fuerte o débil era el grito, ni cuán distante era la voz. Lo importante era el acto de reflejar y escuchar con el corazón. La noticia de este eco, que ya no solo repetía ruidos, sino que comprendía el poder de las palabras, se extendió rápidamente entre los viajeros. Ahora,
cuando pasaban por el valle, sabían que el eco no solo respondería con un simple reflejo, sino que les ofrecería una respuesta que tocaba el alma, una voz amable que siempre llegaba en el momento preciso. Y así el eco se convirtió en un guardián del silencio, un ser que sabía cuándo hablar y cuándo callar, entendiendo que a veces lo más valioso que se podía ofrecer no era gritar, sino reflejar con amor las palabras que los demás necesitaban escuchar. Moraleja: a veces el verdadero poder está en saber cuándo y cómo reflejar lo que otros necesitan escuchar. Cuento número 2. El pescador que nunca atrapó peces. Había una vez un pescador que vivía junto a un tranquilo lago. Cada mañana, al amanecer, tomaba su bote, lanzaba su red al agua y se quedaba esperando. Pasaban las horas, pero su red nunca traía nada. A pesar de los días, las semanas y los meses que pasaron, su esfuerzo siempre parecía inútil. Los peces nunca mordían el anzuelo y la red siempre volvía vacía. Sin embargo, el pescador no dejaba de intentarlo. Cada día repetía el mismo ritual. Se subía a su bote, arrojaba la red y esperaba pacientemente. La gente del pueblo no entendía por qué el pescador no se rendía. Algunos decían que era un hombre terco, mientras otros le aconsejaban que dejara el lago y buscara otro lugar donde pescar. Sin embargo, el pescador no escuchaba a los demás. Él estaba convencido de que algún día conseguiría pescar, que su esfuerzo eventualmente sería recompensado. Pasaron los años y el pescador se fue haciendo mayor. Sus manos, una vez fuertes y ágiles, se volvían cada vez más torpes y su paciencia, que antes parecía infinita, comenzaba a agotarse. Sin embargo, aunque no lograba atrapar un solo pez, algo en él seguía intacto: su deseo de persistir, su fe en que algún día vería los frutos de su arduo trabajo. Un día, mientras estaba sentado en su bote, lanzando su red por enésima vez, algo diferente ocurrió. El sol estaba bajo en el horizonte y una suave brisa acariciaba su rostro. El pescador, agotado, decidió recostarse un momento en su bote. Cerró los ojos y permitió que el silencio del lago lo envolviera. De repente, algo en él cambió. En lugar de sentir frustración por la falta de peces, se sintió en paz. La quietud del agua, el canto de los pájaros, el crujir de las hojas de los árboles cercanos, todo parecía cobrar un sentido profundo. Por primera vez en mucho tiempo, el pescador se dio cuenta de algo. No era necesario atrapar peces para sentirse pleno. En ese momento, el pescador comprendió que durante todos esos años había estado buscando algo que no era tan importante como pensaba. Había creído que su vida solo tendría valor si conseguía llenar su canasta con peces, pero en su búsqueda había encontrado algo mucho más valioso: la calma, la paz interior, la conexión con la naturaleza y consigo mismo. Los peces nunca habían sido el verdadero propósito de su pesca. En realidad, la pesca era solo una excusa para pasar tiempo en el agua, para encontrar un espacio de silencio donde pudiera reflexionar y aprender a ser paciente, a ser agradecido por lo que la vida le ofrecía en cada momento. Con esta revelación, el pescador dejó de sentirse triste o frustrado. Ya no se preocupaba por si su red volvía vacía. Ya no se aferraba a la idea de que solo al atrapar peces podría sentirse realizado. Al contrario, empezó a disfrutar de cada momento que pasaba en el lago, de cada amanecer, de cada tarde tranquila. Los días se hicieron más placenteros y el pescador comenzó a aprender de la naturaleza, del sol, de las estaciones, del fluir del agua. Empezó a entender que la vida no siempre se trata de obtener lo que queremos, sino de aprender a vivir con lo que tenemos. Años después, cuando el pescador ya era un anciano, uno de los jóvenes del pueblo se acercó a él. Había oído historias sobre su dedicación y esfuerzo constante y le preguntó con curiosidad: ¿por qué nunca te rendiste? ¿Por qué seguiste lanzando la red todos esos años si nunca atrapaste nada? El anciano pescador lo miró con una sonrisa serena y respondió:
La pesca no es solo sobre atrapar peces, es sobre aprender a ser paciente, a aceptar la incertidumbre, a disfrutar de la quietud. A veces, lo que buscamos no es lo que realmente necesitamos. Lo que importa es lo que aprendemos mientras buscamos. El joven, aunque aún no lo comprendía completamente, se quedó pensando en las palabras del anciano. En ese momento, entendió que el pescador no había perdido el tiempo esperando que algo sucediera, sino que había encontrado una profunda sabiduría en cada día de espera. Había encontrado paz en el proceso, no en el resultado. Y así, el pescador continuó viviendo sus días en el lago, disfrutando de la tranquilidad, mientras la vida seguía su curso. Y aunque su red nunca estuvo llena de peces, su corazón se llenó de algo mucho más valioso: sabiduría y paz interior. Moraleja: a veces la verdadera recompensa no está en lo que conseguimos, sino en lo que aprendemos mientras buscamos. Cuento número 3. La flor que no encontraba su lugar. Había una vez una pequeña flor que nacía en un rincón olvidado de un prado. Desde el momento en que comenzó a crecer, la flor sintió que no estaba en el lugar adecuado. A pesar de la belleza del prado, ella anhelaba algo más. Cada día, al mirar a su alrededor, veía otras flores que parecían tener su lugar perfecto, floreciendo en los rincones soleados o junto a las suaves corrientes de los arroyos. Mientras tanto, la flor no dejaba de pensar que había algo más allá, algo mejor donde podría crecer y sentirse verdaderamente feliz. Así, con el paso de los días, decidió emprender un largo viaje en busca de su lugar perfecto. Dejó atrás el rincón en el que había nacido y comenzó a explorar el vasto mundo que la rodeaba. Caminó entre colinas verdes, cruzó bosques densos y trepó montañas altas, buscando el sitio ideal donde pudiera crecer en paz. En cada lugar que visitaba, la flor intentaba echar raíces, pero algo no funcionaba. En los valles, los suelos eran demasiado húmedos. En las montañas, el aire era frío y seco. En los prados soleados, otras flores ya ocupaban su espacio, y en los arroyos, el agua corría demasiado rápido para que sus raíces pudieran aferrarse con firmeza. A pesar de que la flor había recorrido muchos lugares y había hecho todo lo posible por adaptarse a cada nuevo entorno, siempre sentía que algo faltaba. Su corazón se llenaba de tristeza cada vez que las condiciones no eran las adecuadas para ella. Estaba agotada, tanto física como emocionalmente, pero su deseo de encontrar el lugar perfecto seguía intacto. Un día, después de haber explorado un largo trecho, la flor llegó a un pequeño claro en el medio del bosque, donde la luz del sol se filtraba suavemente entre las hojas de los árboles. El aire estaba tranquilo y el suelo parecía perfecto. Sin pensarlo demasiado, la flor decidió que este sería su lugar. Se instaló allí, extendió sus raíces y esperó pacientemente a que la vida comenzara a florecer a su alrededor. Sin embargo, al pasar el tiempo, la flor empezó a darse cuenta de que algo seguía faltando. Aunque el lugar era bonito, no sentía esa paz interior que había estado buscando. Sentía que algo en su interior aún la empujaba a continuar buscando, a moverse, a seguir viajando. Desilusionada, la flor dejó el claro del bosque y decidió regresar al punto de inicio de su viaje. Lo hizo en silencio, con la esperanza de que quizás había algo que había pasado por alto. Regresó al rincón olvidado del prado, al lugar donde había nacido. Allí, de manera sorpresiva, comenzó a darse cuenta de algo que nunca antes había notado. Aunque no era el lugar más soleado, ni el más adornado, había algo especial en ese rincón. El aire era suave, las raíces se aferraban al suelo con facilidad y la luz del sol caía de manera justa, suficiente para crecer sin demasiada presión. Con el tiempo, la flor entendió que el lugar donde había nacido era, de hecho, el lugar que necesitaba. Había estado tan centrada en encontrar un entorno perfecto que nunca había comprendido que lo que realmente necesitaba
era simplemente estar en paz consigo misma. El rincón en el que había nacido era perfecto para ella porque le ofrecía lo que más necesitaba, un espacio donde podía crecer tranquilamente, sin la presión de compararse con otras flores ni de encajar en un lugar idealizado. La flor comenzó a florecer, más hermosa que nunca. Ya no se sentía triste ni perdida. Sabía que su lugar perfecto no estaba en un rincón lejano o en un entorno de fantasía, sino en el lugar donde realmente podía ser ella misma, sin más expectativas que las que la vida le ofrecía. Aceptó que el lugar adecuado para crecer no siempre era el que imaginamos, sino el que está justo frente a nosotros, en el momento en que aprendemos a apreciarlo. Y así, la flor vivió felizmente en su rincón, recordando que a veces la verdadera felicidad no se encuentra en la búsqueda interminable, sino en la aceptación de lo que ya tenemos. Su viaje había llegado a su fin, no porque hubiera encontrado algo lejano o mejor, sino porque había aprendido a ver el valor de lo que ya estaba a su alcance. Moraleja: a veces el lugar perfecto no está en algún rincón lejano, sino en el lugar donde comenzamos, una vez que aprendemos a apreciarlo. Cuento número 4. El río que no quería cambiar. Había una vez un río que serpenteaba a través de un paisaje montañoso. Su curso era firme y decidido, siguiendo un camino que había recorrido durante muchos años. El río no conocía otro rumbo, y aunque a veces veía cómo otros ríos se desviaban o cambiaban su curso para alcanzar nuevos horizontes, él se mantenía fiel a su trayectoria. El río estaba convencido de que su curso era el único que tenía sentido, y cualquier desviación de su camino solo podría traer caos. A lo largo de los años, muchas veces el río se encontraba con obstáculos: rocas grandes, árboles caídos, montañas de tierra. Sin embargo, con su fuerza y determinación, siempre encontraba una manera de rodearlos o pasar por encima de ellos. No pensaba que necesitaba cambiar, pues había aprendido a sortear todos los obstáculos que encontraba. Se sentía orgulloso de su capacidad para mantenerse en su ruta y seguir avanzando. No quería ser como otros ríos que, a veces, se desbordaban o cambiaban su curso, como si no tuvieran un rumbo claro. No, el río creía firmemente que su camino era el correcto. Pero un día, el río llegó a un punto donde las rocas eran tan grandes que no podía continuar su viaje. Se acumulaban en su camino, de tal manera que el agua ya no fluía con libertad. El río intentó durante días mover las piedras con su corriente, pero por más que luchaba, las rocas seguían allí, firmes e inamovibles. Su cauce ya no era claro y, por primera vez, el río se sintió estancado, atrapado en su propio trayecto. A pesar de que intentaba seguir su curso habitual, el río pronto se dio cuenta de que no podía continuar como antes. Al principio, el río se sintió frustrado. Durante tanto tiempo, había sido el mismo río que fluía con confianza, y ahora se encontraba atrapado por algo que no podía superar. Pensó que, si tan solo pudiera seguir su camino, como siempre lo había hecho, todo volvería a ser como antes. Pero las rocas eran demasiadas, y por más que intentaba moverse, solo se sentía más y más bloqueado. Fue entonces cuando, al borde de la desesperación, el río escuchó una voz suave, como un susurro entre las hojas de los árboles cercanos. ¿Por qué sigues resistiéndote al cambio?, le preguntó la voz, como si el viento estuviera conversando con él. El río se detuvo a pensar en las palabras de la voz. No había considerado que quizás había llegado el momento de aceptar que su trayecto podría ser diferente, que su curso no tenía que ser el mismo siempre. Pero el miedo al cambio lo mantenía cautivo. Se sentía vulnerable, como si al cambiar estuviera perdiendo su identidad, su esencia. Entonces, el río decidió hacer algo que nunca antes había considerado: cambiar. En lugar de seguir luchando contra las rocas, comenzó a buscar un nuevo camino, una ruta diferente que lo llevara más allá de las piedras que lo detenían. Con cautela,
El río empezó a fluir hacia el lado de las rocas, buscando una pequeña rendija en la que pudiera pasar. Al principio fue difícil. El terreno era desconocido y el río no estaba seguro de a dónde lo llevaría este nuevo camino, pero poco a poco comenzó a adaptarse. A medida que el río se desvió de su antiguo curso, comenzó a ver cosas que nunca antes había notado. El paisaje que antes parecía monótono y limitado se abría ante él. A lo lejos podía ver un valle verde, lleno de flores coloridas y árboles frondosos. El aire estaba lleno de aromas frescos y dulces, y el sol brillaba con calidez sobre el agua. Era un lugar lleno de vida, un lugar donde el río nunca había estado antes. Al principio, el río no podía creer lo que veía. Había sido tan terco en su camino anterior que nunca se había dado la oportunidad de explorar otros horizontes. Pero ahora, al haber cambiado su rumbo, había encontrado un lugar mucho más hermoso y lleno de posibilidades. En este nuevo valle, el río encontró su cauce perfecto. El agua fluía con gracia y rapidez, y en el aire se escuchaba el canto de los pájaros y el murmullo de las hojas moviéndose con el viento. El río, con el tiempo, entendió que al cambiar su rumbo, había encontrado algo mucho más grande y hermoso de lo que había imaginado. Al principio, había temido perder su identidad, pero ahora se daba cuenta de que el cambio no significaba perderse, sino encontrarse a sí mismo en un nuevo lugar lleno de vida y color. Desde entonces, el río ya no temió los cambios. Comprendió que, aunque cambiar pudiera ser aterrador y desafiante, a veces el cambio traía consigo bendiciones inesperadas. Y así el río continuó fluyendo, sabiendo que cada desvío, cada cambio, le traía nuevas oportunidades para crecer y descubrir la belleza que lo rodeaba. Moraleja: los cambios, aunque inicialmente temidos, pueden traer consigo nuevas bendiciones. Cuento número 5. El árbol que dejó caer sus frutos. Había una vez un árbol que se erguía en el centro de un amplio campo. Su tronco era fuerte y sus ramas se extendían con orgullo, llenas de hojas verdes que danzaban suavemente con la brisa. Durante años, el árbol cuidó de sus frutos con mucho esmero. Cada primavera, las flores comenzaban a brotar con promesas de frutos dulces y jugosos que aparecerían más tarde cuando el verano alcanzara su pleno esplendor. El árbol pasaba días enteros asegurándose de que sus frutos crecieran de manera saludable, los regaba con sus raíces profundas, los protegía del viento y les ofrecía la sombra necesaria para que pudieran madurar en su máximo esplendor. A lo largo de los años, el árbol se llenaba de orgullo al ver sus frutos colgando de sus ramas. Sin embargo, algo extraño comenzó a suceder dentro de él. Aunque se sentía feliz al ver sus frutos crecer fuertes, también se sentía cada vez más posesivo sobre ellos. Nadie, ni los animales, ni las aves, se atrevían a acercarse demasiado, ya que el árbol había aprendido a proteger sus frutos con gran cuidado. A menudo se decía a sí mismo que los frutos eran suyos y que debía mantenerlos a salvo de todo. Con el tiempo, el árbol comenzó a observar a su alrededor. Veía cómo otros árboles, más viejos o más jóvenes, dejaban caer sus frutos al suelo con naturalidad, permitiendo que los animales se alimentaran de ellos. El árbol, sin embargo, seguía sosteniéndolos firmemente, temiendo que si los soltaba, perdería algo importante. No entendía por qué otros árboles no temían compartir lo que tan cuidadosamente habían cultivado. Sentía que si entregaba sus frutos, se quedaría vacío, como si al darles a otros, se despojaría de algo esencial para sí mismo. Un día, mientras el sol se ocultaba y el viento soplaba suavemente, una pequeña criatura se acercó al árbol. Era un zorro que caminaba cautelosamente, buscando algo para comer. Al ver los frutos que colgaban de las ramas del árbol, miró con hambre hacia arriba. El árbol, observando al zorro desde su lugar, sintió una presión en su corazón.
Por primera vez se dio cuenta de que el zorro no estaba pidiendo mucho, solo un poco de sustento para su día. El árbol, sin embargo, se resistió a soltar un solo fruto. Días después, otros animales comenzaron a acercarse: un conejo, una ardilla, un pájaro. Todos miraban hacia los frutos con la misma necesidad y esperanza en sus ojos. El árbol, sintiéndose cada vez más inquieto, comenzó a preguntarse si tal vez había algo que no entendía. Si todos los seres del campo necesitaban sus frutos para sobrevivir, ¿por qué no podía liberarlos y permitir que las criaturas pudieran crecer también? Al principio, el árbol dudó. Sentía que al dejar caer sus frutos se despojaría de algo que había trabajado con tanto esfuerzo, pero al ver las miradas de aquellos que necesitaban ayuda, algo cambió dentro de él. El árbol cerró los ojos y, con un suave suspiro, decidió soltar sus frutos. Uno por uno comenzaron a caer al suelo. Los animales, al ver que el árbol les ofrecía generosamente sus frutos, se acercaron agradecidos. El zorro, el conejo, la ardilla, el pájaro, todos se alimentaron de los frutos con gratitud, y el árbol los observó con calma, sabiendo que había tomado la decisión correcta. Con el paso de los días, el árbol dejó caer más y más frutos, y a medida que lo hacía, comenzó a notar un cambio en su interior. Aunque al principio sentía una leve tristeza por la pérdida de lo que tanto había cuidado, pronto comenzó a comprender algo mucho más profundo. Mientras más daba, más sentía su corazón lleno de una calidez que no había conocido antes. El árbol comenzó a ver cómo sus frutos alimentaban y ayudaban a muchas criaturas a crecer. Al compartir, veía cómo el zorro se volvía más fuerte, cómo el conejo encontraba un refugio en las ramas cercanas y cómo las aves descansaban en sus ramas al caer la tarde. Con el tiempo, el árbol descubrió que al dejar caer sus frutos, no solo ayudaba a las criaturas que se alimentaban de ellos, sino que también él mismo se sentía renovado. La generosidad de dar sin esperar nada a cambio lo enriquecía de una manera que jamás habría imaginado. A medida que sus ramas seguían produciendo más frutos, él no sentía vacío, sino una satisfacción profunda al ver que su entrega había traído vida y crecimiento a los demás. El árbol entendió que al compartir lo que tenía, había descubierto un propósito mayor en su existencia. Ya no se preocupaba por retener lo que tanto había cuidado. Al soltar sus frutos, se sentía más pleno que nunca. El campo a su alrededor se llenó de vida y el árbol, en su generosidad, también encontró una paz que nunca había experimentado. Moraleja: la generosidad y la entrega sin esperar nada a cambio enriquecen al que da y al que recibe. Cuento número 6. La estrella que buscaba brillar más. Había una vez una estrella que vivía en el vasto cielo nocturno. Desde su nacimiento, la estrella había sido consciente de su luz, aunque al principio su resplandor era tenue en comparación con las demás estrellas que la rodeaban. Mientras las otras brillaban con fuerza y luminosidad, la estrella sentía que su luz no era suficiente, que no destacaba entre la multitud. Día tras día, veía cómo las estrellas más brillantes eclipsaban su presencia, y no podía evitar sentirse pequeña e insignificante. Con el paso del tiempo, la estrella comenzó a soñar con brillar más, con convertirse en la más resplandeciente de todas. Pensaba que, si lograba brillar más fuerte que las demás, todos en el cielo la admirarían y su luz sería la más importante de todas. Así que comenzó a esforzarse aún más. Intentaba brillar con todas sus fuerzas, pero por más que lo intentaba, su luz no aumentaba. En su lugar, sentía que su resplandor se desvanecía, como si estuviera perdiendo la esencia de lo que realmente era. Cada noche, al ver cómo las otras estrellas seguían brillando intensamente, la estrella se sentía cada vez más frustrada. Si tan solo pudiera ser como ellas, pensaba, si tan solo pudiera brillar más fuerte,
ser la más hermosa, entonces todos me verían y me valorarían. En su deseo de brillar más, la estrella empezó a compararse constantemente con los demás, a medir su valor según el brillo que emitían las otras estrellas. Sin embargo, cuanto más se esforzaba por ser como ellas, más perdía su propia luz. Una noche, mientras la estrella se sentía especialmente apagada, una estrella anciana y sabia que había estado observando su lucha se acercó a ella. Con una voz suave, pero llena de sabiduría, la estrella anciana le dijo: «Querida amiga, ¿por qué te esfuerzas tanto por brillar más que las demás? Cada estrella tiene una luz única y cada una brilla de manera diferente. No puedes medir tu valor comparándote con otras, porque tu luz es perfecta tal y como es». La joven estrella, sorprendida por las palabras de la anciana, respondió con duda: «Pero las otras estrellas brillan mucho más que yo. Si tan solo pudiera brillar como ellas, sería más valiosa, sería más vista. No quiero quedarme atrás». La estrella anciana sonrió suavemente y le dijo: «Querida estrella, el brillo más fuerte no siempre es el más hermoso. Hay algo especial en cada luz, en cada destello, y lo que te hace brillar es ser auténtica. No busques ser más que lo que ya eres. Tu luz es perfecta, porque es tuya. No necesitas compararte con nadie más. Cuando aprendas a brillar como tú eres, sin esfuerzo ni comparaciones, será cuando verdaderamente encontrarás tu propósito». La joven estrella pensó profundamente en las palabras de la anciana. Aunque al principio no comprendió del todo el significado de sus palabras, algo en su interior resonó. Decidió dejar de esforzarse por imitar a las otras estrellas y, en su lugar, se concentró en brillar de la manera que sentía en su corazón. Al principio, su resplandor seguía siendo modesto, pero al dejar de compararse con los demás y aceptar su propio brillo, algo mágico ocurrió. Poco a poco, su luz comenzó a crecer, pero no porque ella lo forzara, sino porque estaba siendo fiel a sí misma. Con el tiempo, la joven estrella descubrió que, al dejar de luchar por brillar más, había encontrado su propio lugar en el cielo. Su luz era única, y aunque no era la más brillante de todas, era cálida, serena y llena de una belleza especial. Los otros astros comenzaron a notar su resplandor, no porque intentara deslumbrarlos, sino porque su luz emanaba de la autenticidad de su ser. Ella brillaba no para competir, sino para ser ella misma, y esa era la luz más radiante que podía ofrecer. Desde ese momento, la estrella entendió que no necesitaba brillar más que las demás para ser especial. Al dejar de luchar contra su propia esencia, se dio cuenta de que su luz siempre había sido perfecta, tal y como era. Aprendió que el verdadero brillo no provenía del esfuerzo por ser más, sino del amor y la aceptación de lo que ya era. Y así, la estrella vivió feliz en el cielo nocturno, brillando con fuerza, pero de una manera que solo ella podía hacerlo, sabiendo que la autenticidad es lo que realmente nos hace brillar. Moraleja: la autenticidad es lo que nos hace brillar de verdad. Cuento número 7. La nube que dejó de esconderse. Había una vez una nube que viajaba por el vasto cielo, flotando entre otras nubes más grandes y más imponentes. A lo largo de su vida, la nube se había acostumbrado a esconderse detrás de sus compañeras. Siempre se sentía pequeña e insignificante comparada con ellas. Las nubes que eran más gruesas y oscuras causaban tormentas, y todos las admiraban por su poder y su magnificencia. La nube, por su parte, era liviana y suave, casi invisible entre el resto del cielo. Siempre pensaba que, si alguien la miraba de cerca, vería lo que ella consideraba su debilidad, su forma ligera, su falta de fuerza, su incapacidad para crear algo grande como las otras nubes. A lo largo de los años, la nube se acostumbró a permanecer en la sombra de las nubes más poderosas. Si alguna vez una ráfaga de viento la empujaba a la vista del sol, rápidamente
Se escondía detrás de las otras, evitando que su luz tocara su pequeña forma. De esta manera, la nube nunca se atrevió a mostrarse como realmente era, temerosa de ser vista y juzgada por los demás. Pensaba que, al no ser tan imponente, su presencia no tenía valor en el vasto cielo. Un día, mientras flotaba a la deriva, la nube notó algo diferente. Una brisa suave la empujó hacia una zona despejada del cielo, lejos de la protección de sus compañeras. Miró hacia abajo y vio la tierra. Los campos, los bosques y los ríos se extendían bajo ella, pero parecía que algo faltaba. El sol brillaba cálidamente, pero la tierra aún parecía seca y sedienta. La nube sintió una extraña sensación en su interior, como si hubiera algo que debía hacer. Sin embargo, la vieja costumbre de esconderse rápidamente la hizo retroceder. ¿Qué podía hacer ella por la tierra? ¿Cómo podría algo tan pequeño como ella hacer una diferencia? Mientras pensaba, el sol comenzó a brillar más intensamente y la nube se sintió cada vez más caliente. Recordó cómo otras nubes, cuando se volvían grandes y oscuras, liberaban una lluvia refrescante para la tierra, llenando los ríos y alimentando las plantas. Pero yo no soy como ellas, pensó. Soy tan pequeña, tan débil. No puedo hacer lo que ellas hacen. En ese momento algo dentro de la nube cambió. Recordó las palabras de su madre, otra nube que había conocido cuando era pequeña. Nunca subestimes lo que puedes hacer por los demás. Aunque parezcas pequeña y frágil, todos tienen algo especial que ofrecer. Con esa idea en mente, la nube decidió dejar de esconderse. Se enfrentó al sol y se dejó envolver por su luz. Al principio, su forma era pequeña y casi invisible, pero poco a poco, al aceptar su verdadera naturaleza, comenzó a sentirse más fuerte. Sin saber exactamente qué pasaría, la nube empezó a liberarse de sus miedos. Se permitió soltar pequeñas gotas de agua, tan ligeras y suaves como su propio ser. A medida que lo hacía, las gotas comenzaron a unirse y a formarse en algo más grande. La nube, al principio tan tímida y contenida, comenzó a liberar más y más agua, hasta que finalmente, sin miedo, soltó una lluvia completa. La lluvia, aunque suave al principio, se fue convirtiendo en una tormenta ligera que cayó sobre la tierra. La tierra, sedienta por tanto tiempo, se despertó con gratitud. Los campos comenzaron a absorber el agua, los árboles se estiraron hacia el cielo y las flores comenzaron a abrirse. El aire se llenó de frescura y los ríos se llenaron de vida. Todo lo que la nube había temido dar, su agua, su luz, su forma, ahora estaba contribuyendo a la tierra de una manera que jamás habría imaginado. La nube vio cómo, al mostrarse tal como era, sin esconderse ni compararse con las demás, había creado una lluvia que trajo frescura y vida a la tierra. Al final, la nube se dio cuenta de que no necesitaba ser grande ni poderosa para hacer una diferencia. Su pequeña lluvia, liberada de su timidez, había logrado algo grande. Se dio cuenta de que su verdadera naturaleza, cuando se mostraba sin miedo, tenía el poder de traer bendiciones a los demás. No necesitaba compararse ni esconderse detrás de otras nubes. Su luz y su agua eran valiosas tal como eran. Desde ese día, la nube dejó de esconderse. Cada vez que el sol brillaba, se mostraba con orgullo, sabiendo que, al ser ella misma, podía traer frescura y vida a la tierra. Y así, la nube vivió feliz, sabiendo que el simple acto de mostrar su verdadera naturaleza había cambiado el mundo a su alrededor. Moraleja: mostrar nuestra verdadera naturaleza puede traer grandes bendiciones a los demás. Cuento número 8. El gato que no quería compartir. Había una vez un gato que vivía en una pequeña casa en las afueras de un tranquilo pueblo. El gato tenía una vida cómoda y siempre encontraba un rincón cálido donde dormir, pero lo que más le gustaba de todo era la comida. Cada día, cuando su dueño le servía un tazón lleno de su manjar favorito, el gato
se sentía el ser más afortunado del mundo. Sin embargo, había algo que el gato no entendía. No le gustaba compartir. A menudo, cuando veía a otros animales acercarse, ya fueran perros, pájaros o incluso otros gatos, se encogía y se aseguraba de que nadie pudiera acercarse a su comida. Aunque los animales no pedían mucho, el gato sentía que debía proteger su tazón con gran celo. Esta comida es mía, pensaba. ¿Por qué debería compartirla? Si doy algo, me quedaré sin nada. Cada vez que alguien intentaba acercarse, el gato gruñía y alejaba a los demás con su mirada feroz. Al principio el gato se sentía satisfecho con su actitud. Estaba tranquilo sabiendo que su comida era solo para él. Sin embargo, con el paso de los días, algo comenzó a cambiar en su corazón. Empezó a notar que a pesar de tener todo lo que necesitaba, algo dentro de él se sentía vacío. Aunque tenía un tazón lleno de comida, se sentía solo. A veces, cuando se sentaba junto a la ventana, observaba a los demás animales jugar juntos y compartir lo que tenían. Los perros se acostaban juntos junto al fuego, los pájaros cantaban juntos en los árboles y los gatos de la vecindad compartían su compañía bajo la luz de la luna. El gato, por su parte, siempre se quedaba solo, con su tazón de comida, pero sin nadie con quien compartir sus momentos. Un día, mientras el gato disfrutaba de su comida en el jardín, vio a un pequeño perro callejero acercarse tímidamente. El perro estaba sucio y hambriento, con los ojos brillando de hambre. Miraba el tazón de comida del gato con mucha ilusión, pero no se atrevía a acercarse. El gato, acostumbrado a alejar a todos los que se acercaban a su comida, sintió una oleada de desconfianza y se preparó para gruñirle al perro, pero algo en sus ojos hizo que se detuviera. El perro no decía nada, simplemente se quedó allí, esperando, con la esperanza de que el gato compartiera un poco de su comida. El gato, con el corazón aún algo cerrado, miró al perro durante un largo momento. Se dio cuenta de que el perro no tenía nada, mientras que él tenía más comida de la que podía comer solo. Por primera vez, pensó en lo que sería compartir, en lo que sería dar algo de lo que tenía. Al principio, la idea le resultó extraña, pero algo dentro de él le decía que no podía seguir actuando de esa manera. Finalmente, el gato dejó de gruñir. Con un pequeño suspiro, levantó el tazón y lo movió hacia el perro. «Toma», dijo suavemente, «tómate lo que necesites». El perro, sorprendido por el gesto, se acercó rápidamente y comenzó a comer, su cola moviéndose con felicidad. El gato observaba en silencio, pero a medida que el perro comía, algo cambió dentro de él. Ya no se sentía vacío. Al contrario, sentía una calidez en su pecho, una sensación de satisfacción que no había experimentado antes. Ver al perro comer y sentirse feliz por haberle dado algo lo hizo sentirse más feliz que nunca. Desde ese día, el gato comenzó a compartir más a menudo. Ya no veía la comida como algo que debía proteger, sino como algo que podía dar. Descubrió que, al compartir lo que tenía, no solo ayudaba a los demás, sino que también se sentía más conectado con ellos. Los días en los que compartía su comida con los otros animales del vecindario, se sentía más alegre, más lleno de vida. Ya no estaba solo, y la compañía de los demás le hacía sentirse más completo. El gato aprendió que lo que realmente le traía felicidad no era el acto de tener más, sino el de compartir con los demás. A veces, al dar lo que tenemos, recibimos mucho más, conexiones, gratitud y una sensación de comunidad que ninguna cantidad de comida podría proporcionarle. Compartir lo que tenía no solo le dio la oportunidad de ayudar a los demás, sino que también lo hizo sentir más feliz, lleno de amor y amistad. Y así, el gato dejó de ser un solitario. Ahora, cada vez que veía a otro animal necesitado, no dudaba en compartir lo que tenía. Había comprendido que la verdadera felicidad no venía de tener más, sino de compartir lo que tenía con los demás. Moraleja: compartir lo que tenemos nos hace sentir más felices y nos acerca a los demás.
Cuento número 9. El árbol de la sabiduría. Había una vez un árbol que se erguía imponente en medio de un extenso bosque. Sus ramas se extendían hacia el cielo, cubriendo un vasto espacio de sombra bajo su copa, y sus raíces se hundían profundamente en la tierra, anclando al árbol firmemente al suelo. Este árbol no era como los demás. Aunque todos los árboles del bosque eran altos y fuertes, el árbol de la sabiduría era diferente. Su corteza era más rugosa, sus hojas eran más verdes y sus ramas más fuertes, pero lo que realmente lo hacía especial era la calma y serenidad que emanaba de él. Las criaturas del bosque sabían que podían acudir a él en busca de respuestas, porque, aunque no hablaba con palabras, su presencia irradiaba una sabiduría que solo se podía sentir. Con el paso de los años, muchas criaturas se acercaron al árbol en busca de consejos. Cuando las tormentas azotaban el bosque y el viento azotaba con fuerza, los pequeños animales se refugiaban bajo su sombra, confiando en que el árbol les daría un lugar seguro para descansar. A veces, un zorro acudía preocupado por sus cacerías. Un búho llegaba con preguntas sobre cómo encontrar su camino en la oscuridad, y hasta los ciervos se acercaban buscando respuestas sobre la vida y el destino. Sin importar quién fuera, el árbol no les ofrecía soluciones rápidas ni fáciles. En lugar de eso, les ofrecía silencio y calma, permitiéndoles encontrar sus propias respuestas dentro de sí mismos. Un día, un joven conejo, recién llegado al bosque, se acercó al árbol. Estaba lleno de ansiedad y dudas sobre su futuro. Había escuchado historias sobre la sabiduría del árbol y esperaba obtener una respuesta clara que lo ayudara a encontrar el camino correcto. Se acercó al árbol y con voz temblorosa le preguntó: «Árbol sabio, ¿qué debo hacer para encontrar mi propósito? Siento que estoy perdido y no sé qué dirección tomar». El árbol, como siempre, permaneció en silencio. El conejo, impaciente, volvió a preguntar: «¿Por qué no me hablas? ¿No sabes cómo ayudarme?». El árbol no respondió, pero sus ramas se movieron suavemente con el viento, como si estuviera reflexionando. El conejo, sintiéndose frustrado por la falta de respuesta, decidió no esperar más. «¿Por qué debo seguir aquí? Si no me das una respuesta, nunca encontraré lo que busco», pensó y comenzó a alejarse del árbol. Pero, al dar unos pasos, algo le hizo detenerse. Recordó que el árbol había estado allí mucho antes que él y había soportado todas las tormentas que el bosque le había traído. «Tal vez el árbol sabe algo que yo aún no comprendo», pensó el conejo. Decidió regresar y esperar pacientemente. El sol comenzó a ponerse, y con el paso del tiempo, el conejo sintió cómo la ansiedad que lo había consumido durante todo el día se calmaba. El aire fresco de la tarde llenó sus pulmones, y por primera vez en mucho tiempo sintió que podía respirar con tranquilidad. Mientras observaba las estrellas comenzar a brillar en el cielo nocturno, entendió algo importante. No necesitaba una respuesta inmediata. La vida no se trataba de encontrar respuestas rápidas, sino de dar espacio a la reflexión y a la paciencia. En ese momento, el conejo comprendió que el árbol no necesitaba hablar para enseñarle. Su sabiduría estaba en su calma, en su paciencia y en su capacidad de resistir las tormentas sin apresurarse a encontrar soluciones. Todo llegaría cuando fuera el momento adecuado. Después de esa noche, el conejo pasó más tiempo bajo el árbol, observando cómo cambiaban las estaciones, cómo el árbol seguía firme, sin prisa, sin luchar contra el viento. Aprendió que la vida no siempre tiene respuestas fáciles ni inmediatas, y que la verdadera sabiduría reside en aceptar el tiempo y los procesos. Aprendió que la paciencia era la clave para superar los momentos difíciles y que, con el tiempo, las respuestas llegarían por sí solas. El árbol nunca le dio una respuesta directa al joven conejo, pero de alguna manera le mostró que la sabiduría no se encontraba en palabras,
sino en la experiencia vivida y en el tiempo. Los días se alargaron y el conejo, ahora más tranquilo, comenzó a comprender que cada momento de su vida le ofrecía una lección. A medida que pasaba el tiempo, se dio cuenta de que no siempre necesitaba una respuesta inmediata. A veces, lo único que necesitaba era tiempo para crecer y comprender. Los demás animales del bosque también comenzaron a notar el cambio en el conejo. Ya no se apresuraba ni se preocupaba tanto. Había aprendido a ser más paciente y a vivir en armonía con el ciclo natural de las cosas. Se convirtió en un ejemplo para los demás, mostrándoles que la sabiduría llega con el tiempo, la reflexión y la paciencia, tal como el árbol de la sabiduría había demostrado. Y así, el árbol siguió firme y sabio en el corazón del bosque, siendo un refugio de paz para aquellos que lo necesitaban. Con el tiempo, otros animales aprendieron que la sabiduría no siempre tiene prisa por llegar, sino que se forja lentamente, a través de la experiencia y el paso del tiempo. El árbol de la sabiduría nunca les dio respuestas rápidas, pero les mostró que, con paciencia, el tiempo mismo se encarga de revelar las respuestas. Moraleja: la sabiduría llega con la experiencia y la paciencia. Nunca apresures el proceso. Cuento número 10. El pez y la ola. Había una vez un pez que vivía en un extenso océano. Aunque el mar era su hogar y se sentía libre al nadar en sus aguas, había algo que siempre lo inquietaba: las olas. Para él, las olas eran como grandes monstruos que aparecían sin previo aviso, empujándolo de un lado a otro, alterando su paz y desbaratando su tranquila navegación. Cada vez que una ola se levantaba, el pez trataba de nadar en la dirección opuesta, intentando evitarla. No entendía por qué las olas formaban parte de su mundo, y mucho menos por qué debía enfrentarse a ellas. En su mente, las olas solo causaban problemas. Para él, la vida sería mucho más fácil si no existieran, si pudieran nadar en aguas tranquilas y sin perturbaciones. Un día, mientras nadaba cerca de la costa, una gran ola lo empujó con fuerza. El pez luchó con todas sus fuerzas por escapar de la corriente, nadando con rapidez en la dirección contraria. Pero la ola lo seguía, y más olas llegaban, empujándolo sin cesar. Exhausto y frustrado, el pez se detuvo por un momento, flotando en medio del océano, preguntándose por qué las olas siempre lo perseguían. Pensó que quizás su vida sería mucho más fácil si tan solo pudiera escapar de ellas para siempre. Fue entonces cuando, de repente, una voz suave emergió de las profundidades del agua. «¿Por qué luchas tanto contra las olas?», preguntó una criatura misteriosa. El pez miró a su alrededor, pero no vio a nadie. «¿Quién está hablando?», Srenia preguntó perplejo. «Soy la corriente que te lleva», respondió la voz, «y las olas que tanto temes son parte de tu vida. Sin ellas no podrías moverte de la misma manera». El pez, desconcertado, preguntó: «¿Pero por qué las olas son tan molestas?». «Me empujan, me arrastran, me hacen perder el control. Si no existieran, mi vida sería mucho más tranquila». La voz, tranquila y sabia, le respondió: «Las olas no son tus enemigas. Al contrario, son quienes te impulsan hacia adelante. Si no hubiera olas, el agua estaría completamente calmada y no podrías nadar libremente, porque no habría fuerzas que te empujaran. Las olas no solo son una parte de tu vida, son las que te permiten avanzar, crecer y aprender a moverte con fuerza». El pez quedó en silencio, meditando sobre lo que había escuchado. No podía comprender completamente lo que la voz le decía, pero algo dentro de él sintió que había una verdad oculta en esas palabras. Decidió dejar de luchar contra las olas y en lugar de eso, se permitió ser llevado por una corriente suave. Al principio fue difícil. Las olas lo empujaban con fuerza, pero esta vez, en lugar de resistirse, el pez se permitió fluir con ellas. Descubrió que cuando no luchaba,
Las olas lo movían más rápido, llevándolo a lugares que nunca había imaginado. Las aguas agitadas ya no lo asustaban, sino que se convirtieron en una oportunidad para aprender a nadar con más agilidad y confianza. Día tras día, el pez se adentró más y más en el mar, sintiendo la fuerza de las olas, pero también disfrutando de la libertad que le proporcionaban. Aprendió a usar el impulso de las olas para saltar más alto, para explorar nuevas corrientes y descubrir rincones del océano que antes le eran inaccesibles. Se dio cuenta de que las olas, lejos de ser sus enemigas, eran sus aliadas en el viaje hacia el descubrimiento de su verdadero potencial. Con el tiempo, el pez comenzó a ver las olas de una manera completamente diferente. Ya no las temía ni las veía como algo que debía evitar. Ahora entendía que las olas formaban parte de su vida y que, al aprender a moverse con ellas, podía alcanzar lugares más lejanos y maravillosos. Las dificultades que antes lo habían hecho sentir pequeño y débil, ahora eran los impulsores de su crecimiento y su libertad. El pez nadó por todo el océano, no solo como un ser más en el agua, sino como uno que había aprendido a abrazar los desafíos, sabiendo que cada ola lo hacía más fuerte y más sabio. De esta manera, comprendió que las dificultades no siempre son algo negativo, sino una oportunidad para crecer, aprender y avanzar hacia donde realmente necesitaba estar. Y así, el pez vivió el resto de su vida en armonía con las olas, entendiendo que cada desafío en la vida tiene el poder de llevarnos más lejos de lo que imaginamos si aprendemos a fluir con él. Moraleja: a veces las dificultades nos ayudan a crecer y nos impulsan hacia donde necesitamos estar. Cuento número 11. La cebra que no entendía sus rayas. Había una vez una cebra que vivía en una vasta sabana, rodeada de verdes pastos y árboles dispersos. A pesar de ser una cebra como todas las demás, la joven cebra no entendía por qué tenía rayas. Observaba a los otros animales del lugar, y aunque todos eran diferentes, nadie tenía rayas como ella. Los elefantes eran grises, los leones dorados, las jirafas eran de un color marrón claro con manchas. Todos parecían tener un aspecto muy claro y definido, mientras que ella, con su cuerpo cubierto de rayas blancas y negras, se sentía un poco desconectada. A menudo se preguntaba por qué las rayas eran tan importantes. ¿Por qué no soy como los demás animales? Srenia: si tan solo no tuviera estas rayas, podría encajar mejor, podría ser más como ellos. Se sentaba bajo los árboles, mirando sus reflejos en los charcos de agua, y se sentía incómoda con su aspecto. Pensaba que las rayas la hacían diferente de los demás, pero no de la forma que ella deseaba. A veces incluso deseaba ser como el antílope, que corría con rapidez y tenía un color uniforme, o como la jirafa, que con su cuello largo parecía tan majestuosa. Sin embargo, ella solo veía rayas, muchas rayas, y no entendía qué hacían por ella. Un día, después de un largo paseo, la cebra encontró a una vieja tortuga descansando bajo la sombra de un árbol. La tortuga era conocida por su sabiduría, y aunque muchos animales acudían a ella en busca de consejos, la cebra se acercó, porque sentía que tal vez la tortuga podía ayudarla a comprender sus rayas. «Tortuga sabia», dijo la cebra con un suspiro, «no entiendo por qué tengo estas rayas. A veces me siento rara entre los demás animales. ¿Por qué no soy como los demás?» La tortuga la miró por un momento y luego respondió con calma: «Las rayas que llevas no son un error, querida cebra. Son una parte importante de quién eres, aunque aún no lo entiendas. Mira a tu alrededor. Ves a los árboles que te rodean. Cada uno tiene sus ramas y hojas. Cada una crece de manera diferente, pero todas son necesarias para el equilibrio del bosque. Las rayas que tienes son lo que te hace única, lo que te da una ventaja en el mundo que te rodea». La cebra frunció el ceño, sin comprender del todo.
Pero las rayas me hacen sentir diferente. A veces creo que si no las tuviera, podría ser más aceptada por los demás. La tortuga sonrió suavemente. Las diferencias no son algo que debas temer, cebra. Son lo que te hace especial. Las rayas que tienes tienen un propósito que tal vez aún no ves. ¿Te has dado cuenta de cómo las otras criaturas te observan? Cada uno de nosotros tiene algo que lo hace único, algo que lo hace destacar. Tus rayas, aunque diferentes, te permiten ser quien eres, y te aseguro que cuando las entiendas verás lo maravillosa que eres. La cebra, aunque aún un poco confundida, decidió escuchar las palabras de la tortuga y reflexionar. Durante varios días, paseó por la sabana con la mente llena de preguntas. Observaría a los demás animales, buscando algo en sus características que los hiciera especiales. Mientras caminaba, notó algo interesante. El león, tan majestuoso como era, siempre era el centro de atención debido a su melena dorada, pero también se enfrentaba a muchos desafíos, sobre todo cuando cazaba. El antílope, con su color uniforme, tenía una gran velocidad, pero no parecía tener mucha protección cuando venían las tormentas de arena. La cebra, por su parte, comenzó a ver las cosas de otra manera. Un día, cuando se encontraba en un campo abierto, una manada de depredadores apareció a lo lejos, listos para cazar. Todos los animales comenzaron a correr en distintas direcciones. La cebra no era tan rápida como el antílope, ni tan fuerte como el león, pero justo cuando empezó a correr, notó algo que nunca había considerado. Las rayas de su cuerpo comenzaron a confundir a los depredadores. A medida que se movía entre la hierba alta, las rayas blancas y negras de su pelaje se mezclaban con el paisaje, haciéndola difícil de distinguir entre la maleza y las sombras. Mientras otros animales corrían a gran velocidad, la cebra se dio cuenta de que sus rayas le daban una ventaja que otros animales no tenían. Las rayas no solo la hacían única, sino que la ayudaban a sobrevivir. Fue en ese momento cuando la cebra comprendió finalmente lo que la tortuga había querido decirle. Las rayas, que antes le parecían una desventaja, eran en realidad su mayor fortaleza. A través de ellas, encontró un sentido de orgullo y una profunda conexión con su ser. No necesitaba ser como los demás para ser valiosa. Sus rayas eran una parte importante de lo que la hacía especial y única. Con el tiempo, la cebra dejó de sentirse diferente de los demás. Aceptó sus rayas con gracia, entendiendo que lo que la hacía diferente era lo que la hacía valiosa. Su apariencia única no solo la distinguía de los otros animales, sino que la ayudaba a prosperar en su mundo. En lugar de compararse constantemente, empezó a ver su reflejo con orgullo. Sabía que sus rayas no solo eran una parte de su identidad, sino un regalo que le ofrecía el universo para que pudiera ser ella misma, sin necesidad de encajar en un molde, y así, la cebra siguió caminando por la sabana, con la cabeza erguida y el corazón lleno de gratitud por su singularidad. Había aprendido que al aceptar lo que nos hace diferentes, podemos encontrar nuestra verdadera fuerza. Moraleja: lo que nos hace diferentes es lo que nos hace especiales. Así que si sientes que nuestras historias resuenan contigo, no dudes en dejar tu like y activar la campanita. Así, serás el primero en enterarte de nuestras nuevas narrativas y podrás seguir disfrutando de relatos que alimentan el alma y encienden el espíritu. Únete a nuestra comunidad y juntos hagamos de cada historia un paso más hacia el crecimiento y la inspiración. Esperamos tus comentarios y tu apoyo.